nombre es Miguel Ángel Guerrero Soler. El día de hoy vengo a hacer un análisis geotécnico del colapso de una estructura, enfocándonos en la estadística. Bueno, al principio podemos analizar que la estadística nos sirve para estos casos como, nos sirve para estos casos para el análisis de datos clave, incluyendo como los objetivos. Podemos analizar por qué sucedió, cuánto sucedió, cómo puede suceder, cuántas personas estuvieron incluidas en el tema, qué hicieron bien, qué hicieron mal, las personas que no tuvieron ninguna afectación, qué pasos siguieron, las personas que tuvieron afectaciones o no pudieron, no sé, sufrieron, estuvieron dentro del edificio durante el colapso, qué pasos hicieron mal, podemos corregir, podemos hacer una interacción de factores y pues al final dar una conclusión sobre el análisis que obtuvimos, por qué sucedió el derrumbe y qué pasos podemos seguir. Entonces, lo primero que me gustaría hablar es sobre la justificación del uso de la estadística. Como tal, en la estadística, con respecto a los terremotos, no se puede dar una predicción exacta, como por ejemplo, yo no puedo decir el día, no sé, viernes 30 de diciembre va a suceder un terremoto a tal y tal hora. Eso es muy difícil de hacer. Es muy difícil dar la exactitud tal cual como lo hacen en la astronomía, que sí se puede decir con respecto a los eclipses. En tal momento va a suceder un eclipse a tal hora, en tales lugares ustedes lo van a poder ver, en tales lugares no lo van a poder ver. Con respecto a los terremotos no se puede hacer, pero lo que nos podemos enfocar en la estadística es que podemos analizar un pronóstico, como por decirlo así, un pronóstico de clima, es lo mismo que un pronóstico de clima, podemos hacer un pronóstico con respecto a lo que puede ser las posibilidades de que suceda un terremoto, de cuánta magnitud puede haber y cuántas cosas pueden suceder. Por ejemplo, en la estadística se puede analizar con respecto a los terremotos, la ubicación. Cuando sucede un terremoto, pues se analiza la ubicación, la magnitud y el tiempo. Entonces, en qué momento sucedió, cuánto tiempo duró, qué magnitud tuvo, generó muchas placas, porque pues más adelante lo vamos a ver en esta exposición, pero pues entre mayor sea la magnitud, pues más réplicas va a tener. Esto se puede evidenciar como, digamos, en un río, que cuando tú lanzas una piedra pequeña, pues este va a generar ondas. Las ondas van a ser muy cortas y no van a ser tantas y pues van a llegar muy cortas, pero si ya tú lanzas una piedra más grande, pues van a generar más ondas, más réplicas, en lo cual se puede analizar, pues fue una magnitud mucho mayor. Esto lo podemos analizar en la estadística y pues sucede lo mismo ¿en qué? En los terremotos, en la ubicación. En el planeta Tierra donde nosotros vivimos, este está hecho por placas tectónicas, está dividido. Estas placas no son lisas, o sea, no están totalmente pegadas. Continuamente estas se están moviendo. Al moverse, pues generan sismos, o pueden haber fallas geológicas. Por ejemplo, estas fallas geológicas las podemos ver en el cinturón de fuego. Este cinturón de fuego está ubicado por los lados de Ecuador. Por esto es que suceden muchos terremotos o suceden muchos sismos cerca de Ecuador, porque cada una de esas placas se están moviendo y pues están generando sus terremotos. No hay ningún lugar en el planeta Tierra donde nunca hayan ido sismos o terremotos, pero podemos decir que lo que es en la Atlántida o Brasil, en esos lugares, es donde menos magnitudes se han podido ver. No han habido tantos terremotos. Listo. Aquí podemos analizar, con respecto al derrumbe del edificio, podemos analizar estadísticas de la población afectada. Entonces, en las zonas afectadas, el promedio de habitantes fue de 10.880 con una media de 10.800 y una desviación estándar aproximadamente de 866 habitantes. ¿Esto qué nos dice? Que no muchas personas se han mudado y no muchas personas han llegado a este lugar. Eso podemos definir que con respecto al peso de las personas o con respecto al movimiento de las personas ha sido igual, o sea, no ha cambiado mucho o no ha tenido un cambio significativo durante todo el tiempo. Entonces nosotros no podemos llegar y echarle la culpa a que pues entre más personas hayan llegado, pues por eso pudo haber sucedido. No, por eso no pudo haber sucedido el, el derrumbe. Listo, resistencia del suelo. Esto es un factor muy crítico. Los ensayos de resistencia del suelo arrojan un promedio de 12,6 megapascales, una media de 12,5 megapascales y una desviación estándar de 1,5 megapascales. Esto quiere decir que ha tenido una, pues,
con respecto a la resistencia del suelo, esto tiende a ser un poco grande, porque esto puede decir que al principio, cuando se hicieron los primeros análisis de estudio, con el ingeniero civil llegó y hizo los análisis de estudio para ver cuánto soporta cuánto soporta el suelo, de cuántos pisos se puede hacer el edificio, qué materiales, qué peso, porque pues todo eso se tiene que analizar. Cuando se hizo el estudio, pues por decirlo así, una aprobación de que sí se podía hacer el edificio de 20 pisos en ese lugar. Pero con respecto al paso de los años, con respecto al paso del tiempo, el movimiento, el desgaste y pues otras cosas que vamos a ver en futuro en esta exposición, pues hemos visto que esto ha disminuido, la magnitud de los megapascales han disminuido y esto puede afectar al derrumbe y puede ser un factor crítico para que podamos decir que por esta razón se derrumbó el edificio. Listo. Histograma de la resistencia del suelo. El histograma muestra la distribución de los valores de la resistencia. La presencia de las colas o asimetrías pueden indicar la extensión de la zona con menor capacidad portante del espacio. Este dato crucial para el diseño geotécnico de la evaluación de riesgo. Los que le comentaba al principio fue claro que se podía hacer un edificio de 20 pisos. Actualmente, pues, es muy dudoso. Ya se está metiendo mucho peso, muy poca resistencia en el suelo. Pues hay muchos factores que pueden hacer que la resistencia del suelo disminuya. Listo, relación entre el nivel feátrico y resistencia. Al analizar la relación entre el nivel feátrico y la resistencia del suelo, se obtiene una tendencia, una mayor profundidad de nivel feátrico de, que asocia con un ligero aumento de la resistencia. ¿Esto qué quiere decir? Que el nivel freático es más profundo, la resistencia suele aumentar. Esto importa ya que el agua subterránea puede afectar el terreno. Obviamente, pues entre más agua se genere, estos estudios de freático también se hacen en el fracking, y entre más agua tenga el suelo por debajo, pues menos resistencia, menos soporte va a tener el edificio, y pues este soporte, lo que está teniendo los 20 pisos ya no es agua, sino barro. Ya no va a ser barro ni piedras, sino va a ser, no sé, solamente aquí un hueco y aquí una resistencia. Pues eso va a disminuir el soporte, y pues un medio temblor o algo así, pues va a haber un colapso, como lo que ya se ha analizado en los documentos que nos dio el docente. La magnitud de terrenos impactados en sísmico. La zona ha experimentado una actividad sísmica moderada. Los sismos registran promedio una magnitud de 5,36 con una media de 5,4 y un rango de 1,7. ¿Esto qué quiere decir? Como comentaba, en ningún lugar del planeta Tierra existen donde nunca haya habido sismos, nunca haya habido un temblor. Entonces, obviamente, cuando usted va a hacer una construcción o cuando los ingenieros van a hacer una construcción, tienen que ser rigurosos con respecto a los sismos o al movimiento de la tierra, la degradación de la tierra, ya que pues estos son estudios cruciales para que un edificio no se derrumbe. Terremotos de esta intensidad pueden inducir tensión considerables en las estructuras. ¿Qué quiere decir? Que pues por medio, es como cuando tú pones un vaso de agua y va cayendo una gotica. Entonces, pues al principio la gotica no va a afectar absolutamente nada, va a estar súper vacío, pero pues al cabo de una hora, 2 horas, pues el vaso ya se va a ver un poco más lleno, ya se ve eso. Lo mismo pasa con el movimiento. Puede que el primer sismo no haya generado nada, el segundo sismo ya haya generado una grietica, ya el tercer sismo haya generado grietas más grandes, pues a cuestión del tiempo y a cuestión de los sismos que han tenido el edificio o ha sobrevivido el edificio, pues más y más grande es la segmentación o las grietas o la degradación del material, pues se ha generado. Esto pues ayudando a un derrumbe. Listo. Réplicas sísmicas, precisión continua. Aquí podemos ver la frecuencia de las réplicas. Podemos decir que en los últimos 5 años se registraron entre 15 y 26 réplicas sísmicas por año. O sea, 15 a 23 veces se ha movido la Tierra, la cual ha generado que se degrade por año. Durante 5 años, pues esos son bastantes. Relaciones con magnitud. Los sismos con mayor magnitud tienen a generar más réplicas, pues los que les comentaba, un sismo de esos 15 que dijimos, 15 a 23, pues no solamente van a mover un poquito la Tierra,
van a moverla un poquito y luego van a moverla fuerte y luego la mueven, la mueven, la mueven, la mueven cada vez más poquito cuando ya se detiene. Lo mismo como cuando pasaba con la roca grande, cuando la botábamos al río, pues generaba su onda y las primeras ondas movían, las segundas ondas seguían moviendo, o sea, cada sismo no es solo un movimiento, tienden a generar más movimientos. Impacto estructural. Esta actividad continua aumenta la fatiga de los materiales y la presión sobre los sistemas estructurales, acelerando el daño acumulativo. Lo que me comentaba, entre un vaso de agua, entre más agua, entre más tiemble la tierra, entre más se mueve, pues más debilidad va a tener los materiales, menos fuerza va a tener la tierra y esto puede colaborar a un derrumbe o puede ayudar a que pues, suceda una tragedia. La, la sucesión de réplicas, aunque de menor intensidad, puede haber acelerado los daños iniciales, llevando al colapso final. Lo que decía, una gota de agua pues no suma mucho, pero pues ya muchas gotas de agua suman demasiado. Entonces, como conclusión, podemos analizar que el colapso del edificio fue un resultado de la interacción compleja de múltiples factores geotécnicos y sísmicos, destacando la necesidad de análisis integrales para la prevención, como el suelo arcilloso, porque estos suelos arcillosos tienden a ser afectados por el agua, el nivel freátrico, pues lo que comentaba, entre más agua, agua haya posado en lo subterráneo, pues menor fuerza va a tener la tierra, actividad sísmica. Pues entre más tiemble, pues más debilidad, así sean sismos muy bajitos de magnitudes muy bajas, esto igual puede generar un sismo que eso igual puede generar problemas. Por eso es que cuando vemos y dicen, ah, es que hubo un temblor súper chiquito de 5.2 no sé, o de 4 punto algo. Y que dicen, pero se cayó solo una casa, uff, terrible, esa casa no aguanta nada, es impresionante. No, no tiene que ver que no aguante nada la casa, lo que tiene que ver es que esa casa ya soportaba muchos sismos, muchos movimientos y pues ya la gota que rebasó el vaso fue un poquito de movimiento y ya ese movimiento generó una cadena que ya se rompió y se generó el derrumbe. Factores combinatorios, interacción y variables geotécnicas y sísmicas. Y ya con eso, muchas gracias por poner atención, muchas gracias por escuchar mi video y cualquier duda, cuestión, estaré respondiéndola. Pues ahí aparece mi correo y aparece mi Teams. Y ya, muchísimas gracias. Estaremos hablando una próxima vez en siguientes actividades. Hasta luego.